Seguimos en la pantalla de Canal E con más análisis e información y tenemos ahora en comunicación a Pablo Pérez Delgado, especialista en vinos. ¿Cómo estás? Bueno, novedades en el DNU acerca de cómo afectan justamente las nuevas medidas al sector vitivinícola. Sí, hay tres leyes, tres normativas que se derogan en el decreto de necesidad y urgencia que estuvimos averiguando con el sector vitivinícola, con la dirigencia vitivinícola, si había alguna afectación. Y realmente lo han descartado totalmente. Son tres leyes que estaban en desuso prácticamente. Bien. O sea, es como que nos decía un dirigente del fondo vitivinícola, nos decía, es como ir a la papelera de reciclaje y encontrarse con que eso todavía estaba ahí y nadie lo había borrado del todo. Así que no es preocupante para la industria vitivinícola que haya sucedido esto de esta desregulación de, por lo menos, si es que se concreta finalmente en el Congreso, que estas leyes queden derogadas. Más vale hay algún tipo de resquemor en la industria con lo que pueda llegar a pasar en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, porque es un organismo netamente regulador, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que se designa además al titular desde la Nación, un organismo nacional con sede en Mendoza por ser la principal provincia vitivinícola. Pero había algún tipo de preocupación porque se le podrían quitar algunos poderes o algunos mandatos que ya tiene desde hace mucho tiempo. Pero de hecho, la señal que alentó por lo menos a un Instituto Nacional de Vitivinicultura, que por ahora está acéfalo, no hay director, porque el último director, que es Martín Hinojosa, fue puesto por el anterior gobierno. Todavía este gobierno no nombra ninguno, y Hinojosa ya se fue. Lo que alentaba un poquito más era que se comparaba al Instituto Nacional de la Yerba Mate con el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Al Instituto Nacional de la Yerba Mate le sacan una atribución, que es la de fijar precios cada 6 meses. Exacto. De un valor básico de la yerba mate, cosa que el instituto no hace desde Domingo Felipe Cavallo. Justamente en esa época se le sacó ese poder que tenía el Instituto Nacional de Vitivinicultura de fijar distintos precios básicos para distintos productos. Así que por ahora, digamos, la vitivinicultura está mucho más enfocada en el tema de las retenciones. Este sí es un tema que está preocupando hoy mucho, porque allí sí es donde ven que se le está imponiendo una quita de ganancia muy grande. Martín, para que tengas perdón, Pablo, pero televidentes tengan una... Vamos a meternos en eso, en las retenciones, porque lo veníamos repasando y antes de la última medida de Sergio Massa vinculada a este impuesto exportador, el sector vitivinícola aportaba un 4.5% de pago de este impuesto. Luego pasó a 0 y ahora ¿estará en el 15% finalmente o se redujo? No, la progresión, como vos lo decías, fue así. De 4,5% que tenía la vitivinicultura hasta septiembre para las bodegas que exportaban más de $1 millón al año, o sea, no era para todas, los pequeños estaban exentos, ya tenían el 0, se va a 0. Esto se termina con esta decisión de la Secretaría de Agro, o sea, en realidad Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Lo de bioeconomía, claro, todavía lo de bioeconomía no está definido tampoco porque por lo menos el nombramiento de Vilela salió como secretario de Agricultura. Pero lo primero la llevaron a 15, o sea, de 0 a 15, un número enorme. Después hubo algunas conversaciones, 20 actividades se quedaron afuera, algunas quedaron con 15, la soja quedó con el 30 y pico, y la vitivinicultura quedó con el 8. Exacto. O sea, de 0 se pasó a 8 y para todos. Entonces, bueno, la vitivinicultura está muy preocupada con este tema porque más allá de la mejora en la competitividad que le da un dólar oficial de 822, 823 pesos, está pagando un impuesto país más caro para las importaciones de los insumos, porque del 7 te lo pasaron al 17,5, exacto, con lo cual tiene que pagar cuando trae y cuando sale. Entonces, la competitividad no es tal. En definitiva, les convenía más, como estaba antes, con el dólar anterior y con tasa cero en el derecho a las exportaciones. Así Pablo, que hay una preocupación muy grande con esto. Y en la industria, otro tema, Martín, que te agrego, es la preocupación que hay y seria con el tema de las facturas, tanto de gas, sobre todo en la industria conservera, que utiliza mucho gas, como con la energía, por el tema de lo que significa la energía eléctrica a la hora de
pompear agua de un pozo para tener agua en los viñedos, por ejemplo. Sí, total. Hay lugares que son electrodependientes. Sí. Entonces, realmente la preocupación en el sector vitivinícola fundamentalmente está elevada y está puesta la mirada en eso, y en el DNU hoy por lo pronto lo están sacando. Y te doy un dato que surgió en las últimas horas de una consultora que se llama Vinodata, que releva precios de los vinos. La variación mensual entre noviembre y octubre de precios, esto todo general, ¿no? O sea, el acumulado 13,9% para el vino, pero la interanual entre noviembre del año pasado y noviembre de este año se estima que los vinos aumentaron, los vinos en góndola, aumentaron 181%. A la par de la inflación. Un poquito, en general van con la inflación. Así que si van a tomar algo para esta Navidad, piensen que van a gastar unos cuantos pesos más que la Navidad pasada. Pablo, ¿qué pasa cuando hablamos de otras derogaciones vinculadas a la ley de góndolas, de abastecimiento, también algunas vinculadas a importaciones y exportaciones esencialmente? Y cuando hablo de importaciones me refiero al vidrio, por supuesto. ¿Cómo afectan todas estas derogaciones y modificaciones a la industria? Bueno, el vidrio en menor medida en el tema de las importaciones, porque tenemos dos grandes fábricas de botellas aquí en la Argentina. Una de ellas está aquí en Mendoza, que es Veralia o Saint-Gobain, capitales franceses, pero también hay preocupación por el aumento en precio del vidrio, más allá de que el producto casi todo se extrae de aquí, excepto la soda Solvay, que es un producto que desgraciadamente está en falta y también hay que importarlo. Pero más allá de eso, el aumento en este último mes, las botellas aumentaron 60%. Claro. Estamos hablando de un insumo seco. O sea que, en definitiva, el producto que uno consume, que es el vino, es el más barato dentro de todo ese paquete, de ese packaging que es la botella, la etiqueta, la cápsula, el corcho. Para que te des una idea, una botella, por eso además, la tendencia una de las botellas más económicas, también, bueno, el bag-in-box, la botella más barata cuesta 200 pesos. Eso es lo que cuesta una botella vacía. De costo. Sí. Así que ahí ya arrancamos con ese costo bastante importante. Y después el resto de las industrias está trabajando con un cierto nivel de expectativa. Las hortalizas, ajo y cebolla, siempre funcionan bien. El mercado, somos Brasil dependientes en cuanto al ajo. La compra de ajo casi toda se va para ese país, y la cebolla funciona bien. El tomate afortunadamente también va creciendo, tomate para industria, y donde estamos en falta como país en general, pero como provincia que alguna vez fue un polo frutícola, es justamente en eso, ¿no? Sobre todo el tema manzanas y duraznos. Mendoza ha perdido muchísimo campo por falta de rentabilidad a lo largo de estos últimos 20, 30 años. Y lo vemos en los precios en la verdulería, eso también. En fin, Pablo. Ni hablar. Sí, total. Ni hablar. La seguimos en estos días, gracias. Gracias, Martín. Feliz Navidad. Igualmente, gracias. Seguiremos en la pantalla de Canal E con más.